¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pierdes preocupándote por cosas que ni han pasado y muchas veces nunca pasarán? Vives atrapado en problemas imaginarios, cargando pesos que solo existen en tu mente, como si sufrir antes de tiempo fuera a cambiar algo. Spoiler, no lo hace. La filosofía estoica lleva siglos advirtiéndolo con una verdad incómoda. No es la vida la que te consume, sino tu obsesión por controlarlo todo. Cuando sueltas esa necesidad absurda de anticipar cada desastre, algo cambia. Empiezas a respirar, a pensar con claridad y por fin a vivir de verdad. Pero cuidado, porque dejar de preocuparte no significa rendirte, significa volverte más fuerte. Y lo que descubrirás a continuación puede cambiar para siempre la forma en la que enfrentas tu vida. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. Deja de cargar tanto. Seamos honestos un momento. Llevas ya un tiempo cargando con algo que no te pertenece, con preocupaciones que no han ocurrido todavía, con problemas que existen solo en tu cabeza, con conversaciones que nunca tendrás, con personas que ni saben que estás teniendo esa conversación dentro de ti. Y mientras tanto, la vida real, la tuya, la que ocurre ahora mismo mientras tú estás enredado en todo eso, pasa de largo sin que te des ni cuenta. La preocupación es como una mochila que vas llenando cada mañana antes de salir de casa. Al principio metes una piedra pequeña, una duda sobre el trabajo, otra sobre lo que dijo aquella persona hace 3 días, otra sobre lo que podría pasar la semana que viene, otra sobre si estás tomando las decisiones correctas, otra sobre si vas por buen camino, y antes de que llegue el mediodía ya no puedes ni moverte. No porque la vida sea tan pesada en sí misma, sino porque llevas encima un peso que tú mismo pusiste ahí, piedra a piedra, sin que nadie te obligara. Y lo más curioso de todo es que crees que llevar esa mochila te hace responsable, te hace alguien que se toma la vida en serio, que no se descuida, que piensa en todo. Pero hay una diferencia enorme, enorme de verdad, entre pensar para encontrar soluciones y vivir angustiado sin descanso. La primera te mueve, la segunda te paraliza. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, lleva años haciendo la segunda mientras cree con total convicción que está haciendo la primera. Los estoicos tenían algo muy claro al respecto, algo que llevaban practicando siglos antes de que existieran los libros de autoayuda, los podcasts de productividad y los retiros de mindfulness. Preocúpate solo de lo que puedes controlar. Sencillo de decir, ya lo sé, pero te invito a que cuentes, solo durante hoy, cuántas veces piensas en cosas que no dependen de ti, en lo que va a pasar, en lo que podría salir mal, en lo que los demás van a pensar, en cómo va a reaccionar fulano, en si el proyecto va a salir bien, en si tomaste la decisión correcta hace 6 meses. Cuenta esos pensamientos y luego dime si eso no te consume, porque eso es lo que hace la preocupación constante. Consume energía, consume tiempo, consume atención y no da nada a cambio, no resuelve nada, no mejora nada, simplemente gasta. Como una aplicación que tienes abierta en segundo plano sin saberlo y que te está dejando la batería en 0 antes de que llegue el mediodía. Ahora bien, ¿cómo saber si estás viviendo bajo ese nivel de estrés mental sin darte cuenta? Porque muchas personas están tan acostumbradas a esa tensión de fondo que ya no la identifican como tensión. Es su estado normal, su punto de partida del día. Te cuento algunas señales que quizás reconoces. Te despiertas cansado aunque hayas dormido las horas suficientes. Antes de que pongas un pie en el suelo, tu cabeza ya está a 1000 por hora repasando todo lo que tienes pendiente, todo lo que puede salir mal, todo lo que tienes que hacer y no has hecho. Te cuesta concentrarte en lo que tienes delante porque siempre hay algo girando en el fondo, como música de fondo que no pediste pero que no puedes apagar. Tienes momentos de irritabilidad sin un motivo claro que lo justifique. Sientes que nunca acabas, que la lista no se vacía, que por mucho que hagas siempre queda más. Y cuando tienes un momento tranquilo, en lugar de disfrutarlo, lo llenas de preocupaciones nuevas porque el silencio te incomoda. Eso no es tener muchas responsabilidades. Eso es vivir en modo alarma permanente. Y el problema, escúchame bien, no está en lo que pasa fuera.
está en el patrón de pensamiento que llevas dentro, está en cómo tu mente procesa la realidad. Y eso, a diferencia de lo que pasa fuera, sí puedes cambiarlo. Hay pensamientos que te frenan. Pensamientos del tipo «¿y si sale mal? No estoy preparado para esto, seguro que algo va a pasar, no sé si voy a poder con todo». Esos pensamientos no son la realidad. Son historias que te cuentas, narrativas que tu mente construye a partir del miedo, de la incertidumbre, de experiencias pasadas que ya no están. Y te las cuentas tan seguido, con tanta convicción, que ya no las distingues de los hechos. Ya no sabes cuándo estás viendo la realidad y cuándo estás viendo la película de terror que tú mismo estás proyectando. El primer paso, el de verdad, el que marca la diferencia, no es cambiar tu vida de golpe, no es tomar una decisión radical ni replanteártelo todo. Es mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez, darte cuenta de lo que llevas en la mochila, ver qué peso es necesario y qué peso te lo has inventado tú. Porque cuando empiezas a distinguir una cosa de la otra, algo cambia. No de golpe, no como en las películas, sino de esa manera tranquila y firme que tienen las cosas cuando son reales y duraderas. Deja de cargar con el mundo ya tiene quien lo cargue, tú solo tienes que vivir el tuyo. El que aprende a soltar lo que no puede cargar, descubre que sus manos estaban hechas para construir, no para aferrarse. Y hablando de aferrarse, ¿alguna vez te has preguntado por qué necesitas tener todo bajo control? ¿Por qué la incertidumbre te resulta tan difícil de tolerar? En el siguiente capítulo vamos a entrar ahí de lleno y lo que vas a descubrir quizás te sorprenda más de lo que crees, porque el control es una ilusión muy bien disfrazada y tiene un precio. Capítulo 2. No puedes controlarlo todo. Aquí va una verdad que a mucha gente le cuesta escuchar y que cuando la escucha de verdad, algo se relaja en su interior, aunque al principio le genere algo de vértigo. Tú no controlas casi nada. Puedes controlar lo que haces, lo que piensas hasta cierto punto, cómo reaccionas, cómo tratas a los demás, el esfuerzo que pones, la actitud con la que te levantas cada mañana. Pero el resto, el tiempo que hace, lo que decide la gente que te rodea, los resultados de lo que haces, las circunstancias, el futuro, el pasado que ya pasó, eso no está en tus manos. Y cuanto más te empeñas en controlarlo, cuanto más energía dedicas a intentar dominar lo que no puedes dominar, más sufres. La filosofía estoica lo llamaba dicotomía del control. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos ellos hablaban de esto con una claridad que hoy, más de 2000 años después, sigue siendo igual de vigente. Básicamente decían, hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Trabaja en las primeras con toda tu energía, toda tu atención, toda tu dedicación. Las segundas, suéltalas. No porque seas pasivo o te rindas, sino porque gastar energía en lo que no puedes cambiar es como intentar empujar una pared. Te agota por completo, la pared ni se mueve. El problema es que muchos confunden control con seguridad. Creen que si tienen todo bajo control, si tienen un plan para cada escenario posible, si anticipan cada variable, si no dejan nada al azar, entonces nada malo puede pasarles. Pero eso no es seguridad. Eso es una ilusión de seguridad, y las ilusiones, tarde o temprano, chocan con la realidad. Y cuando chocan, duelen el doble, porque no solo duele lo que pasa, sino también la caída del sistema de creencias que habías construido. La incertidumbre no es el enemigo, nunca lo fue. Es parte constitutiva de la vida, siempre lo fue y siempre lo será. El trabajo puede cambiar, la salud puede cambiar. Las relaciones evolucionan, a veces hacia donde queremos y a veces hacia donde no imaginábamos. Los planes fallan, las personas decepcionan, las circunstancias se tuercen. Nada está garantizado, y entender eso de verdad, no como una idea abstracta, sino como algo que sientes en el cuerpo, no es una amenaza, es una liberación. Porque cuando asumes que no puedes controlar todo, cuando realmente lo asumes, dejas de gastar energía en intentarlo. Y esa energía liberada, que antes se iba en preocupación, en anticipación, en control compulsivo, de repente está disponible para lo que sí importa, para estar presente.
para actuar donde sí puedes actuar, para construir en lugar de protegerte de todo. Lo que puedes hacer, y esto sí está en tus manos y solo en tus manos, es aprender a moverte con esa incertidumbre sin que te paralice. Es aprender a funcionar bien incluso cuando no tienes todas las respuestas, como alguien que aprende a caminar por terreno irregular. Al principio vas despacio, con mucho cuidado, con miedo a caerte en cada paso, pero con el tiempo te vuelves ágil, aprendes a leer el terreno sobre la marcha. Aprendes a adaptarte sin necesitar que el camino sea perfecto antes de empezar a caminar. Enfocarte en lo que sí depende de ti es, quizás, el acto más liberador que existe. Puedes mejorar en lo que haces, trabaja en ello. Puedes cuidarte más, empieza hoy. Puedes comunicarte mejor con las personas que quieres, practica. ¿Puedes cambiar tu actitud ante lo que no puedes cambiar? Eso también está en tu mano. Eso sí es tuyo. El resto de verdad suéltalo, no porque no importe, sino porque no puedes manejarlo. Y seguir intentándolo solo te desgasta. Y luego están las expectativas. Esas sí que son una trampa especialmente bien camuflada. Las expectativas son la historia que te cuentas sobre cómo deberían ser las cosas, sobre cómo debería comportarse esa persona, sobre cómo debería ir ese proyecto en el que pusiste tanto, sobre cómo debería responder la vida a todo lo que das, a todo el esfuerzo que haces, y esa historia tiene una coherencia interna perfecta dentro de tu cabeza. El problema es que la realidad no ha leído tu guión. Cuando la realidad no coincide con la historia, aparece el sufrimiento. Pero el problema no es la realidad, que simplemente es como es. El problema es que cargabas con una expectativa, que no le preguntaste a nadie si era posible, que construiste un edificio entero sobre un terreno que nunca revisaste. Soltar expectativas no significa no tener metas, no significa conformarte con lo primero que llegue, significa no aferrarte a un guión concreto. Significa poder decir, tengo una dirección clara, sé hacia dónde quiero ir, pero no me voy a romper si el camino no es exactamente como lo imaginé. Porque el camino casi nunca es exactamente como lo imaginas. Y eso, cuando lo aceptas de verdad, deja de ser un problema para convertirse en parte de la aventura. Eso es libertad. No la de hacer lo que quieras sin consecuencias. La de no depender de que todo salga tal cual lo pensaste para estar bien. La de poder decir, esto no salió como esperaba y estoy bien igualmente. No sufre quien no tiene nada, sufre quien cree que merece más de lo que la vida le da en cada momento. Ya sabes que no puedes controlarlo todo. Y eso es un alivio, aunque todavía no lo parezca. Pero hay algo que sigue haciendo daño, aunque hayas soltado el control, el futuro. El maldito futuro que no ha llegado y ya te está robando el presente. Eso lo vemos ahora mismo. Capítulo 3. El futuro te está robando hoy. Mientras lees esto, ¿en qué parte estás? Y con eso no te pregunto en qué ciudad o en qué habitación. Te pregunto si estás aquí de verdad leyendo esto, presente en este momento. O si una parte de ti, quizás la mayor parte, ya está en otra parte, en lo que tienes que hacer mañana. En esa conversación que no sabes cómo va a salir, en ese resultado que todavía no conoces, en lo que puede pasar si las cosas no salen bien, en lo que hiciste o dejaste de hacer hace unos días. El miedo al futuro es, probablemente, uno de los ladrones más silenciosos y más efectivos que existen. No te quita el dinero ni el tiempo de forma visible, no deja rastro evidente. Te quita algo mucho peor y mucho más difícil de recuperar, el presente, y el presente es lo único real que tienes. Es lo único en lo que puedes actuar, es lo único que cuando pasa ya no vuelve. Los estoicos insistían en esto con una intensidad que hoy, vista desde fuera, casi parece radical. Marco Aurelio se escribía a sí mismo recordatorios de volver al momento presente, no como una frase bonita para poner en una taza o en el fondo de pantalla del móvil, como una práctica diaria, como una decisión que hay que renovar cada vez que la mente intenta huir hacia lo que todavía no existe o hacia lo que ya no puede cambiarse. El problema es que el cerebro humano es una máquina de anticipar extraordinariamente eficiente. Evolucionó así durante miles de años. Anticipar el peligro nos mantenía vivos cuando había depredadores reales, cuando la comida escaseaba, cuando el entorno era genuinamente hostil.
Pero el cerebro no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestras circunstancias. No distingue entre un peligro real e inmediato y una reunión de trabajo que te pone nervioso. Para él, en términos de activación del sistema de alerta, todo puede ser una amenaza potencial. Y si le dejas hacer su trabajo sin supervisión, se pasa el día generando escenarios del peor tipo, porque eso es lo que aprendió a hacer para mantenerte a salvo. A eso se le llama ansiedad anticipatoria. Básicamente es sufrir por adelantado. Es pagar un precio emocional muy alto, a veces altísimo, por cosas que aún no han pasado y que en la inmensa mayoría de los casos no van a pasar exactamente como tú las imaginas. Las estadísticas, si las miras con honestidad, son bastante reveladoras. La mayor parte de las cosas que la gente teme que van a ocurrir no ocurren. Y las que sí ocurren raramente son tan devastadoras como la mente anticipó que serían. Piénsalo de esta manera. Tu mente es como una sala de cine en la que se proyectan películas todo el día, sin parar, sin que nadie te pida permiso. Tú decides cuál pones. Puedes poner una de terror con todos los efectos especiales del desastre, con el peor escenario posible convertido en protagonista, o puedes apagar el proyector un momento, levantarte del asiento, salir a la sala y simplemente mirar lo que hay delante de ti ahora mismo. Eso que hay delante de ti es la vida real. Lo otro son solo películas, muy elaboradas, muy convincentes, pero películas al fin y al cabo. Volver al momento actual no es complicado en teoría, aunque sí requiere práctica y sobre todo intención. Empieza por lo más sencillo que existe. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué ves si levantas los ojos del texto? ¿Qué escuchas si prestas atención a los sonidos que te rodean? ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? ¿Hay tensión en algún sitio, en los hombros, en la mandíbula, en el pecho? Esas preguntas suenan pequeñas, casi triviales, pero anclan. Te traen de vuelta a donde estás de verdad, que es el único lugar desde el que puedes hacer algo, y confiar más en ti mismo tiene mucho que ver con esta práctica. Cuando estás constantemente preocupado por el futuro, cuando vives proyectado hacia lo que todavía no ha llegado, en el fondo te estás diciendo a ti mismo que no vas a ser capaz de manejarlo cuando llegue, que necesitas prepararte ahora para todo lo que puede ir mal porque de lo contrario no vas a poder con ello. Pero eso es mentira. Una mentira bien intencionada de tu mente, pero mentira. Mira hacia atrás un momento, solo un momento. Todo lo que creías que no ibas a poder superar, ya lo superaste. Cada situación que en su momento te pareció insuperable, la atravesaste. Estás aquí, leyendo esto. Eso dice algo de ti. Dice que tienes más recursos de los que crees, que cuando las cosas llegan, encuentras la manera. Que no necesitas haberlo resuelto todo de antemano para estar bien cuando llegue el momento. El futuro puede ser incierto, siempre lo será, pero tú también eres capaz. Más capaz de lo que te permites reconocer. Y esas dos cosas, la incertidumbre y tu capacidad, pueden coexistir perfectamente. No necesitas elegir entre una y otra. El que vive siempre en el mañana, muere sin haber vivido ninguno de sus días de verdad. Pero no basta con traerte al presente si todavía llevas encima peso del pasado, culpas viejas, miedos que ya no tienen contexto, resentimientos que siguen ocupando espacio. El siguiente capítulo va exactamente de eso, de soltar, de verdad y de lo que se siente cuando por fin lo haces. Capítulo 4. Suelta y respira. Hay cosas que cargas que ya no te pertenecen, no porque hayas dejado de importarte lo que pasó, no porque sea fácil o porque no doliera, sino porque ya pasaron, ya están en el pasado, están hechos, ocurridos, cerrados en el tiempo. Y sin embargo ahí siguen, ocupando espacio en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu forma de entrar a una habitación, de relacionarte con las personas, de ver las oportunidades que se presentan. Siguen ahí como inquilinos que llevan demasiado tiempo viviendo en tu casa y ya ni pagan alquiler. Culpa, miedo, resentimiento. Esas tres palabras suenan grandes, solemnes incluso. Pero en el día a día no se presentan con ese nombre. Se disfrazan de cosas mucho más cotidianas. De esa frase que alguien dijo y que no puedes quitarte de la cabeza aunque hayan pasado meses.
de esa decisión que tomaste y que sigues cuestionando aunque ya no pueda cambiarse, de esa persona que ya no está en tu vida y a la que todavía le das vueltas en silencio, de ese error que cometiste y que sigues juzgando con una dureza que no aplicarías jamás a nadie que quisieras. La filosofía estoica tiene una idea poderosa y muy directa al respecto: no puedes volver atrás. Lo que ocurrió, ocurrió. Está hecho y ninguna cantidad de preocupación, de culpa o de resentimiento va a cambiarlo. Pero lo que sí puedes hacer, y esto está completamente en tu mano, es decidir hasta cuándo vas a seguir cargando con ello. Porque cargar con el pasado no lo borra, no lo mejora, no lo enseña nada al otro. Solo te pesa más a ti día tras día, sin ningún beneficio real. Liberarte de cargas emocionales innecesarias no es olvidar lo que pasó. No es fingir que nada ocurrió ni pretender que fue fácil, es una decisión diferente. Es decirle a ese peso, con toda la calma y toda la firmeza del mundo: ya aprendí lo que tenía que aprender de ti. Ya me hiciste crecer en lo que tenías que hacerme crecer. Ahora me voy, no porque no importara, sino precisamente porque importó demasiado para seguir dándole vueltas sin final. Y luego está el perdón. Aquí es donde muchos se ponen tensos, porque el perdón es una de las palabras más mal interpretadas que existen. Perdonar se confunde constantemente con aprobar, con decir que estuvo bien lo que pasó, con quitarle responsabilidad a quien te hizo daño, con reconciliarte con alguien que no lo merece. Pero perdonar no es nada de eso. Perdonar es soltarte a ti, es dejar de ser prisionero de algo que ya terminó, es salirte de la cárcel que construiste a partir de algo que otro hizo o que tú mismo hiciste. El resentimiento que llevas dentro no le hace daño a quien te lo causó. La mayoría de las veces esa persona ni sabe lo que cargas, ni lo siente, ni le preocupa. Tú sigues cargando solo, tú sigues pagando el precio, y eso no es justicia, es simplemente daño autoinfligido. Hay una imagen que encaja perfectamente aquí. Imagina a alguien que agarra un carbón ardiendo con las dos manos con la intención de lanzárselo al otro. ¿Quién se quema mientras tanto? Exactamente. El resentimiento funciona así. Lo sostienes tú, te quema a ti, y el otro ni se entera. El valor emocional del perdón no está en lo que le das a la otra persona. Está en lo que te devuelves a ti mismo. Ligereza, espacio mental, energía que antes estaba atrapada en el resentimiento y que ahora queda libre para algo mejor. Capacidad de estar presente sin que el pasado te contamine cada vez que aparece algo que lo recuerda. Y cuando sueltas de verdad, cuando no es un gesto de resignación, sino una decisión genuina de soltar, algo físico ocurre en el cuerpo. Los hombros bajan, la mandíbula se afloja. La respiración se hace más profunda y más lenta. No es casualidad. Es literalmente lo que ocurre en el sistema nervioso cuando la mente deja ir algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo en tensión. Respirar es, en muchos sentidos, el acto más honesto que podemos hacer. No se puede respirar en el pasado, no se puede respirar en el futuro, solo se respira ahora, solo se respira aquí. Y eso ya te está diciendo algo importante sobre dónde debería estar tu atención. Si sientes que hay algo que llevas tiempo sin poder soltar, no tienes que hacer un gran gesto dramático ni una ceremonia de cierre. Empieza pequeño. Reconoce que está ahí, que lo has estado cargando. Deja de justificar por qué sigues cargándolo. Y hazte una pregunta honesta. ¿Me está ayudando en algo seguir con esto? ¿Me protege? ¿Me hace mejor? ¿Me acerca a algo que quiero? Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. Y si no sabes cómo hacerlo, la respuesta casi siempre empieza por el mismo sitio, una respiración larga, lenta y la decisión de no apretar más. Lo que no sueltas no te protege, solo te impide ver lo que hay delante de ti. Soltar el pasado te abre las manos, te las deja libres, pero ¿libres para qué?, te preguntarás. Para agarrar el presente, para vivir de verdad el ahora. Y de eso, exactamente de eso, trata lo que viene a continuación. Porque estar presente no es solo una idea bonita, es una práctica que cambia cómo se siente la vida desde dentro. Capítulo 5. Vive el ahora. Te voy a contar algo que probablemente ya sabes, que lo has escuchado 1000 veces de 1000 maneras distintas, pero que pocas veces te permites sentir de verdad. La vida está pasando ahora mismo.
No cuando termines ese proyecto que llevas meses pendiente. No cuando las cosas estén más tranquilas, porque eso de cuando las cosas estén más tranquilas es una promesa que pocas veces se cumple porque siempre hay algo nuevo que llega. No cuando llegue el verano, o el año nuevo, o ese momento en el que todo encaje perfectamente. Ahora, mientras lees esto, mientras respiras, mientras piensas en lo que tienes que hacer después de leer esto, el problema no es que no lo sepas, todo el mundo lo sabe en algún nivel. El problema es que sobrepensar se convierte en un hábito tan arraigado, tan automático, tan invisible, que ya no sabes estar sin hacerlo. Es tu estado por defecto. Te sientas a comer y estás pensando en la tarde. Estás con alguien que te importa y tu cabeza está resolviendo el problema de mañana. Tienes un momento libre y en lugar de simplemente estar, de disfrutarlo, de dejarlo ser lo que es, lo llenas de ruido mental, de preocupaciones futuras, de repasos del pasado, de planificación compulsiva. Los estoicos practicaban algo que llamaban prosoche, que viene a significar atención, presencia, vigilancia de uno mismo y del momento. No era una moda pasajera ni una tendencia de bienestar, era una disciplina central en su filosofía. Una forma de vivir que reconocía algo que la neurociencia moderna ha confirmado siglos después. La mente, si no se entrena, si no se dirige con intención, se va siempre hacia lo que no está, hacia el pasado o hacia el futuro. Y ese viaje constante tiene un coste real en bienestar, en calidad de vida, en capacidad de disfrutar lo que ya tienes. La atención plena, ese término que hoy se usa tanto que casi ha perdido el peso que debería tener, en el fondo es algo muy sencillo de explicar, aunque no tan sencillo de practicar. Es estar donde estás, con lo que hay, sin añadir capas de historia, de interpretación, de anticipación encima de lo que simplemente es. Cuando comes, comes y eso es suficiente. Cuando caminas, caminas, y hay cosas que ver si prestas atención. Cuando alguien te habla, le escuchas de verdad, no estás ya construyendo tu respuesta mientras todavía está hablando. Suena razonablemente fácil cuando lo lees, y es genuinamente difícil en la práctica, porque la mente tiene mucha energía y muchos recursos, y si no le das algo concreto en lo que enfocarse, sale disparada hacia donde ella quiere. Pero lo que cambia con la práctica, con pequeños momentos de volver, de notar que te fuiste y regresar sin juzgarte demasiado, es que empiezas a tener elección. Antes no la tenías porque ni siquiera te dabas cuenta de que te habías ido. Con práctica lo notas, y cuando lo notas puedes elegir volver. La paz no se encuentra en lo extraordinario. No está en el viaje perfecto, en el logro espectacular, en el momento especial que llevas planeando meses. Está en lo simple. Está en un café por la mañana tomado sin prisa, sin el móvil en la mano, sin pensar en la reunión de las 10. Está en una conversación en la que realmente escuchas sin esperar tu turno. Está en un paseo en el que de verdad ves lo que tienes delante, los árboles, la luz, la gente, en lugar de estar resolviendo el problema del día. Está en el silencio entre dos palabras, en ese pequeño espacio donde nada tiene que pasar para que todo esté bien. Casi nadie la busca ahí porque parece demasiado pequeño. Parece insuficiente. Parece que debería haber más, pero eso es exactamente donde está. La paz no vive en los grandes momentos. Vive en la acumulación de momentos pequeños a los que les prestas atención de verdad. Crear hábitos para vivir más consciente no requiere grandes cambios ni grandes sacrificios. No tienes que meditar 2 horas al día ni retirarte a un monasterio. Empieza por uno. Elige un momento del día, solo uno, y comprométete a estar ahí de verdad durante ese tiempo. Sin pantalla, sin multitarea, sin pensar en lo que sigue o en lo que vino antes. Solo eso, ese momento completo tuyo, repetido cada día, con la paciencia de quien sabe que los hábitos se construyen despacio, eso se convierte en una forma de vida. Y una forma de vida consciente cambia absolutamente todo desde dentro. Y cuando te acostumbras a estar presente, cuando lo practicas lo suficiente como para que empiece a sentirse natural, el presente deja de parecerte vacío o insuficiente. Empieza a parecerte suficiente, a veces incluso más que suficiente. Empieza a tener una textura que antes no veías porque ibas demasiado rápido.
Quien aprende a estar donde está, ya no necesita huir a ningún otro lado para encontrar lo que busca. Bien, ya estás más en el presente. Eso es un logro real, aunque no lo parezca. Pero ahora viene una pregunta que muchos evitan porque es incómoda de responder con honestidad. ¿Estás viviendo tu vida o la vida que otros esperan de ti? ¿Tus decisiones son tuyas o son el resultado de un guión que nadie te preguntó si querías protagonizar? Eso es lo que viene ahora. Capítulo 6. Vive a tu manera. ¿Cuántas de las cosas que haces cada día las elegiste de verdad? No hablo de si elegiste ir al trabajo hoy o si elegiste qué desayunar. Hablo de algo más profundo y más difícil de mirar de frente. Las decisiones sobre cómo vives son tuyas. Lo que llamas éxito lo elegiste tú o lo copiaste de algún sitio sin darte cuenta. Lo que crees que deberías tener o ser a estas alturas de tu vida viene de dentro o viene de compararte con otros, de lo que dice la familia, de lo que muestran las redes. Mucha gente llega a los 30, a los 40, a veces bastante más tarde, y se da cuenta de que ha estado cumpliendo un guión que nadie le preguntó si quería protagonizar. Un guión escrito a medias entre lo que esperaba la familia, lo que dictaba el entorno, lo que mostraban las redes sociales, lo que decía que era el éxito, la cultura en la que creciste. Y de repente mira su vida y piensa, esto no era lo que yo quería. O peor aún, ya ni sé lo que quería porque llevo tanto tiempo siguiendo el guión que no recuerdo cuándo lo elegí. La filosofía estoica habla de vivir conforme a la propia naturaleza. Y cuando dicen naturaleza, no hablan de algo abstracto o místico, hablan de lo que tú eres de verdad cuando el ruido externo se calla, de lo que te importa cuando nadie está mirando, de lo que elegirías si no tuvieras que justificárselo a nadie, de lo que te da energía genuina en lugar de quitártela, aunque por fuera parezca productivo o exitoso. Dejar de cumplir expectativas ajenas es un proceso, no un momento. No es una decisión que tomas un día y ya está. Es algo que vas construyendo poco a poco con cada pequeña elección que haces desde lo que realmente quieres en lugar de desde lo que se espera de ti. Y requiere algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Tolerar la incomodidad de decepcionar a alguien mientras te eliges a ti, porque va a haber personas que no entiendan tus decisiones. Que te digan que podrías estar haciendo algo más rentable, más reconocido, más seguro, y tienes que poder sostener eso sin que te cambie el rumbo. Escuchar tus propias prioridades requiere silencio real, no el silencio de estar solo en casa con el móvil en la mano. El silencio de verdad, el que llega cuando paras el ruido un rato y te preguntas con honestidad qué es lo que te importa. No lo que debería importarte según la versión ideal que tienes de ti mismo, no lo que le importa a otros, lo que a ti, cuando eres completamente sincero contigo mismo, te pesa en el pecho si no lo tienes, si lo pierdes, si te quedas sin ello. El éxito es otra de esas palabras que merece la pena revisar con más cuidado del que solemos darle, porque hay una versión del éxito que viene de fuera, que tiene que ver con lo que se ve, con lo que se cuenta, con lo que se compara, con los metros cuadrados de la casa, o el cargo en la empresa, o el número de viajes al año. Y hay otra versión que viene de dentro, que tiene que ver con si al final del día puedes mirarte al espejo y sentir que estás siendo honesto con quien eres, que estás haciendo algo que tiene sentido para ti, que las personas que te importan están bien, que no te estás traicionando para conseguir algo que en el fondo no quieres. Buscar el éxito sin sacrificar la paz no es conformismo, aunque pueda parecerlo desde fuera. Es una forma de inteligencia bastante sofisticada. Porque ¿de qué sirve llegar muy lejos? ¿De qué sirve conseguir todo lo que te propusiste si cuando llegas ya no reconoces a la persona que está ahí? Si el precio que pagaste fue tan alto que dejaste por el camino todo lo que hacía que valiera la pena llegar. Diseñar una vida auténtica no es un proceso que se hace una vez y se cierra. Es algo que va cambiando contigo, que requiere revisiones periódicas y honestas, que pide el valor de reconocer cuando algo ya no encaja, aunque hayas invertido mucho en ello, y la disposición de buscar lo que sí encaja, aunque sea incómodo, aunque requiera empezar de nuevo en algo, aunque no todo el mundo lo entienda. Porque si no te eliges tú, con esa misma seriedad y esa misma atención con la que haces todo lo demás, alguien más va a elegir por ti.
y puede que no elija mal, con la mejor intención del mundo, pero no va a elegir lo tuyo, no puede, solo tú puedes hacer eso. Vivir la vida de otro es el único fracaso que no tiene ningún remedio. Ya estás eligiéndote, ya estás empezando a escucharte. Eso es enorme, aunque todavía no lo parezca. Pero aquí llega algo que muchos descuidan justo cuando empiezan a cambiar, las relaciones, y el miedo que traen consigo, el miedo a que si eres tú mismo del todo, no te van a querer igual. Eso es lo que toca ahora. Capítulo 7. Ama sin miedo. El miedo no solo te afecta a ti, no se queda dentro, afecta a todo lo que tocas, a todo lo que construyes, a todo con lo que intentas conectar. Y pocas cosas se ven tan afectadas por el miedo como las relaciones, las que tienes, las que podrías tener si te atrevieras, las que ya perdiste porque el miedo llegó antes que tú, se puso entre tú y la otra persona y la conexión nunca terminó de establecerse del todo. Cuando vives con ansiedad de fondo, cuando tu mente está constantemente en modo alerta buscando amenazas, las relaciones lo notan aunque no lo verbalicen. Empiezas a buscar señales donde no las hay. Un silencio que antes habría sido solo un silencio se convierte en una señal de que algo va mal. Una frase dicha sin intención particular se lee como una crítica. Una persona que está ocupada o cansada se interpreta como alejamiento. Y así, poco a poco, sin que nadie lo haya decidido conscientemente, te vas protegiendo, levantando muros, retrocediendo antes de que nadie te haya atacado. La ansiedad en las relaciones funciona exactamente como el ruido estático en una llamada telefónica. Sabes que hay una conversación ahí, que hay algo real al otro lado, que hay una persona que quiere conectar, pero el ruido tapa tanto que apenas puedes escuchar lo que de verdad se está diciendo. Y cuando no escuchas bien, interpretas. Y cuando interpretas desde el miedo, casi siempre interpretas mal. Los estoicos tenían algo importante que decir sobre las relaciones, y es esto: no podemos controlar cómo nos tratan los demás, eso ya lo hemos visto, pero sí podemos controlar cómo respondemos, cómo nos presentamos, cómo nos vinculamos. Y ese control, ese pequeño pero poderoso espacio entre lo que pasa y cómo reaccionamos, es donde se construye la calidad de las relaciones. Relacionarte desde un lugar más firme y menos reactivo no significa ser frío o distante. Significa tener raíces suficientemente profundas como para que el viento no te tire. Aprender a confiar más no es un salto de fe que se da de golpe, ni una decisión que se toma un día y ya está hecho. Es un proceso que empieza por confiar en tus propias percepciones, por dejar de interpretar sistemáticamente todo de la manera más amenazante posible, por darte la oportunidad de ver a las personas tal como son, con sus luces y sus sombras, sin pasar todo por el filtro del miedo. Porque cuando miras a través del filtro del miedo, todo parece más peligroso de lo que es. El miedo al rechazo merece un momento especial porque es quizás uno de los más extendidos y uno de los que más daño silencioso hace. El miedo al rechazo hace que mucha gente nunca se muestre de verdad, siempre con una capa de distancia, siempre dando una versión un poco más pulida, un poco más aceptable, un poco menos vulnerable que la real. Y así, paradójicamente, nunca conectan de verdad con nadie. Porque la conexión real no ocurre entre versiones pulidas, ocurre entre personas reales. Y para mostrar a la persona real, tienes que asumir el riesgo de que quizás no encaje. Soltar el miedo al rechazo no significa exponerte sin criterio ni sin cuidado. Significa dejar de esconderte por sistema. Significa atreverte a ser quien eres en la relación, con la conciencia de que si no encaja, eso es información útil, no una catástrofe personal. No todo el mundo tiene que quererte. No todas las personas tienen que entenderte. Pero las que sí te quieran, las que sí te entiendan, solo pueden hacerlo si les dejas ver quién eres de verdad. Los vínculos más sanos no son los que no tienen conflicto, no son los que siempre están en paz perfecta, son los que tienen honestidad, en los que puedes decir lo que piensas aunque cueste un poco de tensión momentánea, en los que el otro puede hacer lo mismo sin que el mundo se acabe, en los que no tienes que adivinar lo que está pasando porque se habla, se dice, se trabaja, en los que la confianza se construye precisamente porque ambas partes se muestran reales, no perfectas.
Amar sin miedo no es amar sin cuidado, no es amar de manera imprudente o sin atención, es amar sin que el miedo sea el que toma las decisiones por ti, es elegir estar, conectar, confiar, comprometerte, no porque tengas todas las garantías del mundo, porque esas no existen, sino porque decidiste que esta persona y esta relación valen el riesgo de estar presente de verdad. El amor que nace del miedo no es amor, es negociación disfrazada de cariño. Las relaciones pueden ser una de las fuentes más profundas de bienestar que existen. Pero para eso necesitas entrar en ellas desde un lugar sólido, desde un lugar que no dependa de que el otro te complete o te salve. Esa solidez, esa base, la construyes tú desde dentro. Y de eso hablamos en el siguiente capítulo, de cómo hacerte más fuerte de una manera que nadie te pueda quitar. Capítulo 8. Hazte más fuerte. La vida no va a dejar de ponerte cosas delante, eso ya lo sabes. Y si llevas leyendo hasta aquí, también sabes que la solución no está en evitar que las cosas pasen, no está en construir una vida tan controlada y tan protegida que nada pueda sorprenderte. La solución está en cómo te relacionas con lo que pasa cuando pasa, en qué recursos tienes para atravesarlo, en qué queda de ti al otro lado. Hay una imagen que me parece que encaja perfectamente aquí. Imagina dos árboles en medio de una tormenta. Los dos se enfrentan al mismo viento, a la misma lluvia, a la misma fuerza. Uno es rígido, con un tronco grueso y unas raíces que apenas llegan a la superficie. El viento lo parte. El otro es flexible, con ramas que se doblan, que van con el viento en lugar de contra él, con raíces que van muy hondo. Se dobla así, mucho a veces, hasta casi tocar el suelo, pero no cae, y cuando la tormenta pasa, vuelve a estar en pie, no igual que antes, más fuerte, con raíces más profundas de lo que tenía. La resiliencia no es no sentir, no es la capacidad de que las cosas no te afecten, de ser invulnerable, de pasar por todo sin ninguna marca. Eso no es fortaleza, eso es anestesia. La resiliencia es que cuando las cosas te afectan y van a afectarte porque eres humano, tienes los recursos para atravesarlas sin romperte del todo, para mantener el rumbo incluso cuando el camino se pone muy difícil, y esos recursos se construyen, no se tienen de nacimiento o no. Se desarrollan, se entrenan, se van acumulando con cada dificultad que atraviesas y de la que aprendes algo. La filosofía estoica tiene un concepto que me parece de los más poderosos y de los más malinterpretados, amor fati, el amor al destino. No es resignación, que consiste en rendirse ante lo que pasa, es algo radicalmente diferente. Es la capacidad de mirar lo que llega, sea lo que sea, incluso lo que no querías que llegara, y decir, esto también forma parte de mi camino. No porque sea justo o porque debería haber pasado, sino porque está aquí y voy a hacer algo con ello, voy a usarlo, voy a aprender de ello. Voy a crecer a través de ello en lugar de que me consuma. Convertir problemas en crecimiento no es positivismo de pacotilla, no es decir que todo pasa por una razón con una sonrisa forzada. Es una decisión activa y a veces muy dura de no dejar que lo que pasa te defina de manera pasiva, de hacerte la pregunta difícil, ¿qué me está mostrando esto sobre mí mismo? ¿Qué habilidad me está pidiendo que desarrolle? ¿Qué me hace más capaz de cara a lo que pueda venir después? Desarrollar resiliencia emocional tiene mucho que ver con algo muy concreto y muy cotidiano, cómo te hablas a ti mismo en los momentos difíciles. Si tu voz interior en esos momentos es la de un crítico implacable que juzga cada paso en falso, que dice ya sabía que ibas a fallar, qué poco aguantas, cualquier otro lo llevaría mejor, cada dificultad se convierte en una condena. Si esa voz aprende a ser más justa, más humana, más parecida a lo que le dirías a alguien que quieres si estuviera pasando por lo mismo, los tropiezos se vuelven lo que realmente son, parte del proceso. Datos, información, no juicios definitivos sobre tu valor como persona. Adaptarte a los cambios es otra dimensión de hacerte más fuerte que muchos subestiman. Los cambios asustan de manera natural porque obligan a soltar lo conocido. Y lo conocido, aunque no sea lo mejor, al menos es predecible.
Pero quedarte anclado en lo conocido cuando la vida te está pidiendo que te muevas tiene un precio que se va pagando poco a poco en pequeñas cuotas de estancamiento, de insatisfacción, de sensación de que la vida pasa y tú estás quieto mirando. Crecer en tiempos difíciles no significa disfrutar de las dificultades ni pretender que no duelen, significa no desperdiciarlas. Significa que cuando algo te rompe un poco, lo que emerge después tiene la posibilidad de ser más sólido que lo que había antes. Si decides hacer algo con eso en lugar de solo sobrevivirlo. Mira hacia atrás una vez más, no con nostalgia ni con juicio, solo para ver. Todo lo que creías que no ibas a poder superar, lo superaste. Cada momento en el que pensaste que no ibas a poder con ello, pudiste. Estás aquí, eso no es poca cosa. Eso es evidencia de que tienes más dentro de lo que te permites reconocer en los momentos difíciles. No es más fuerte quien nunca cae. Es más fuerte quien cada vez que cae se levanta sabiendo algo más sobre sí mismo que antes no sabía. Ahora que sabes que puedes hacerte más fuerte, que tienes esa capacidad, llega la parte más personal y más cotidiana de todo lo que hemos hablado. Elegir tu paz, no como resultado de que todo vaya bien, como decisión consciente que tomas cada día, incluso cuando las cosas no van tan bien, especialmente entonces. Eso es lo siguiente. Capítulo 9. Elige tu paz. La paz no viene sola. Eso es lo primero y lo más importante que hay que entender sobre ella. La paz no es la ausencia de problemas. No es que todo esté bien, que todo encaje, que no haya nada pendiente ni nada por resolver. No depende de las circunstancias externas siendo perfectas, porque eso nunca va a pasar. La paz es algo que se elige, que se practica con constancia y que en cierta medida se defiende, activamente, con criterio, porque hay ciclos de pensamiento que, si no los rompes tú de manera deliberada, no los rompe nadie. Esos bucles en los que la misma preocupación da vueltas y vueltas, generando cada vuelta un poco más de ansiedad que la anterior, como una bola que se va haciendo más grande mientras rueda. La misma duda, el mismo miedo, el mismo escenario negativo pasando una y otra vez por la pantalla de tu mente. Y cuanto más tiempo pasa en el bucle, más real parece, más peso tiene, más difícil resulta salir. Los estoicos practicaban algo que llamaban mélete, que vendría a ser un ejercicio de atención al propio pensamiento. La idea central es poderosa en su sencillez. Si te das cuenta de lo que estás pensando, si puedes observar el pensamiento desde cierta distancia, ya no eres completamente esclavo de él. El simple acto de notar, de decirte a ti mismo, estoy en el bucle del miedo otra vez, o esto es el patrón de la autocrítica, te da la distancia mínima suficiente para poder elegir salir, aunque sea con esfuerzo. Romper ciclos de pensamientos negativos no es fácil. Sería deshonesto decir que sí lo es, pero tampoco es tan complicado como parece cuando estás dentro del bucle. Empieza por reconocerlos, por darles nombre concreto. Este es el bucle del no soy suficiente para esto. Este es el del todo puede salir mal y lo hará. Este es el del nadie me entiende realmente. Una vez los reconoces, les pones nombre, los identificas como patrones, pierden parte de su poder. Ya no son la realidad que describían, son un patrón mental, una costumbre del pensamiento. Y los patrones y las costumbres se pueden cambiar con tiempo y con intención, pero se pueden cambiar. Poner límites saludables es otra forma fundamental de elegir la paz y una de las más descuidadas, porque gran parte del agotamiento mental que siente la gente no viene de sus propios problemas internos, viene de estar disponible para todo y para todos sin criterio ni discernimiento, de no saber decir que no sin sentirse culpable, de acumular compromisos que no quisiste asumir pero que aceptaste porque no querías decepcionar a nadie, de convivir con dinámicas que claramente te dañan pero de las que no te has dado permiso para salir. Un límite no es un muro que construyes para que nadie pueda acercarse. No es frialdad, no es indiferencia, no es dejar de querer a la gente. Es una línea que dice, de manera honesta y respetuosa, hasta aquí llego yo de manera sostenible y desde aquí empieza lo que no puedo cargar sin dañarme. Poner ese límite no hace que te quieran menos.
Si alguien deja de quererte porque pusiste un límite necesario para tu bienestar, eso te dice algo importante sobre esa relación que merece la pena saber. Priorizar tranquilidad sobre conflicto no significa huir de todo, esconder la cabeza, evitar siempre el roce. Significa algo más sabio, que no todos los conflictos merecen tu energía. Hay batallas que no son tuyas, hay discusiones que no te llevan a ningún lugar útil. Hay personas que no van a cambiar de posición sin importar lo que digas, lo que argumentes, lo bien que lo expliques. Aprender a distinguir dónde poner la energía y dónde no, cuándo entrar y cuándo soltar, es en sí mismo un acto de paz. Y requiere criterio, que es algo que también se entrena. Vivir con mayor libertad emocional es el resultado de todo lo anterior trabajado juntos, cuando no dependes de que todo salga exactamente como esperas para estar bien, cuando no necesitas que todos te entiendan y te aprueben para sentirte seguro, cuando puedes estar en desacuerdo con alguien que te importa sin que eso signifique perderlo, cuando las emociones difíciles pueden estar sin que las conviertas en emergencias. Eso es libertad emocional, no ausencia de emociones, no insensibilidad, sino que las emociones no te gobiernan de manera automática, que tienes espacio entre el estímulo y la respuesta, que puedes elegir. Elige tu paz cada día. No porque sea fácil ni porque el mundo lo ponga fácil, sino porque nadie más lo va a hacer por ti. Nadie va a construir tu paz desde fuera. Tiene que construirse desde dentro, con decisiones pequeñas y constantes. Y vale absolutamente la pena. La paz que buscas tan lejos ya está en ti. Solo necesitas dejar de hacer tanto ruido para oírla. Ya casi hemos llegado al final de este camino. Y el final no es un cierre, no es un punto y aparte donde todo queda resuelto. Es una apertura. Porque lo que viene después de todo esto es lo más importante de todo. Empezar a vivir. De verdad, sin más excusas, sin esperar a que todo esté listo. Ahora. Eso es lo que viene. Capítulo 10. Empieza a vivir. Aquí estamos. Hemos recorrido un camino que no siempre ha sido cómodo. Hemos hablado de soltar cargas que no eran tuyas y que llevabas cargando por inercia. De dejar de intentar controlar lo que no puedes controlar. De volver al presente cada vez que la mente huye hacia el futuro. De respirar y de dejar ir cosas que ya no te pertenecen. De vivir a tu manera, con tus prioridades, aunque eso signifique decepcionar a alguien, de amar sin que el miedo sea el que lleva las riendas, de hacerte más fuerte con lo que la vida te pone delante, en lugar de solo sobrevivirlo, de elegir la paz como decisión consciente cada día. Y ahora viene la parte en la que todo eso deja de ser teoría, la parte que no se puede leer, solo se puede hacer. Una mente tranquila no es una mente vacía ni una mente que no piensa. Es una mente que sabe moverse, que puede estar en medio de la tormenta sin convertirse en la tormenta, que puede recibir una mala noticia y procesarla sin colapsar, que puede tomar decisiones desde la calma en lugar de desde el pánico, desde la claridad en lugar de desde el miedo. Y esa diferencia aparentemente pequeña en cómo funciona tu mente, cambia absolutamente todo. Cómo te relacionas con los demás, cómo trabajas, cómo descansas de verdad, cómo amas, cómo te tratas a ti mismo en los momentos difíciles. La libertad de una mente tranquila no tiene precio. Y lo más sorprendente, lo que de verdad vale la pena que te quedes, es que no está fuera de tu alcance. No requiere que tu vida sea perfecta antes de poder acceder a ella. No requiere que todo esté resuelto, que todas las preguntas tengan respuesta, que todas las incertidumbres hayan desaparecido. Solo requiere que empieces a practicar lo que has aprendido, con paciencia, con constancia, sin exigirte que todo cambie de golpe, porque eso no es como funcionan las cosas reales. Los estoicos tenían una manera de ver el progreso que me parece de una honestidad refrescante. El progreso no se mide por cuánto has cambiado en un momento dado. Se mide por cuántas veces vuelves cuando te pierdes, y te vas a perder. Eso es seguro, no es una posibilidad. Vas a volver al bucle de preocupación algún día. Vas a cargar de más. Vas a dejar que el miedo tome las decisiones en un momento de debilidad. Vas a reaccionar en lugar de responder. Eso no es fracasar, es ser humano, completamente humano.
Lo importante, lo que realmente cuenta, es cuánto tardas en volver. Y con el tiempo, si practicas, tardas menos. El bucle dura menos. La caída es menos profunda. La vuelta es más rápida. Eso es progreso real. Tomar decisiones con calma es una habilidad que se entrena, no un rasgo de personalidad con el que se nace o no se nace. Se practica en los momentos pequeños para estar disponible en los momentos grandes. Cada vez que te paras antes de reaccionar impulsivamente. Cada vez que preguntas antes de asumir lo peor, cada vez que eliges responder en lugar de explotar, cada vez que duermes antes de tomar una decisión importante. Todo eso es entrenamiento, todo eso se acumula, todo eso te va dando más capacidad de respuesta y menos reactividad automática. Disfrutar la vida con menos miedo es posible. No como una promesa de que todo va a ser perfecto a partir de ahora, porque eso sería mentira, sino como una forma diferente de relacionarte con lo que ya tienes, de pararte delante de lo que es tu vida en este momento, con todo lo que tiene y con todo lo que le falta, y poder decir, esto también es válido, esto también merece atención, esto también tiene valor, esto también es vida, no un ensayo de la vida real, porque la vida no empieza cuando todo encaje, la vida ya está pasando, ahora, mientras lees esto. Y la pregunta no es si estás listo para vivirla, porque nunca vas a sentirte completamente listo. Eso también es una trampa. La pregunta es si estás dispuesto a estar presente aunque sea incómodo, a elegirte aunque decepciones a alguien, a confiar aunque no tengas garantías, a amar aunque implique vulnerabilidad, a moverte aunque no veas todo el camino. Descubrir una nueva forma de vivir no es renunciar a quien eras, no es borrarte y empezar desde cero. Es añadir a quien eres la capacidad de estar bien sin que todo tenga que ser de una manera determinada. Es crecer, es madurar de esa manera que no tiene que ver con la edad, sino con la profundidad con la que te relacionas con la vida. Es elegir cada día con cada decisión pequeña y con cada decisión grande, estar. No necesitas más tiempo antes de empezar. No necesitas que las circunstancias cambien primero. No necesitas esperar a que el miedo desaparezca para hacer lo que quieres hacer, porque el miedo probablemente va a seguir estando ahí, en alguna medida, en muchas de las cosas que valen la pena. El miedo va a estar ahí. La incertidumbre va a estar ahí. Y tú también vas a estar ahí. Esa es la única condición que se necesita. Que tú estés ahí presente eligiendo. Cuando dejas de preocuparte por todo, empiezas a vivir. No mañana, no cuando estés preparado, no cuando las condiciones sean las perfectas. Ahora, siempre ha sido ahora. No es el que tiene más quien vive mejor, sino el que necesita menos para sentirse completo en lo que ya tiene. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Preocuparte te roba vida. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te